En este video veremos cómo hallar la función de una recta perpendicular y aplicarlo en diferentes situaciones. Clase grabada. En esta situación que les estoy colocando no es una situación, sino es una gráfica. Básicamente lo que yo quiero que ustedes comprendan es que al principio vimos un método gráfico para hallar las funciones de las rectas, o sea, cuál es la función que me describe este crecimiento en una forma gráfica, y era muy sencilla. Básicamente usted a lo que iba era únicamente a mirar cuál era el punto de corte que tenía y cuánto es la inclinación que tiene y si esa inclinación es positiva o negativa. Entonces asumamos que cada uno de estos cuadritos es la numeración, o sea que esto que nosotros tenemos aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y aquí sería menos 5. Entonces, como el valor que nosotros tenemos ahí es menos 5, yo ya sé que la función y es igual a mx más b, ya tengo una parte, y esa parte es b, que es este punto que nosotros tenemos acá. O sea que yo ya tendría la función en este momento así, mx menos 5, solamente por observación. La ventaja de entender esos conceptos es que yo no necesito hacer ningún procedimiento, digamos, con fórmulas para encontrar estos dos elementos, sino por simplemente observación yo puedo encontrarlos. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo uno encuentra este valor de m? Este valor de m sencillamente lo encuentra es viendo qué tanto aumenta con respecto al punto de corte o cuánto disminuye con respecto al punto de corte, o cada numeración hacia la derecha cuánto está aumentando. Entonces voy a explicarlo así. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces básicamente lo que nosotros mirábamos es entre el punto 0, que es este que se encuentra acá, y el punto 1, básicamente cuánto aumentaba. Entonces si nosotros nos damos cuenta aquí, pasó de estar en menos 5 a estar en menos 2. ¿Y eso qué significa? Significa que este punto a este punto aumentó 3 unidades. ¿Sí? Y si miramos es una constante. ¿Por qué? Porque si yo miro el siguiente punto que marco acá, vamos a ver que ya no se encuentra en menos 2, sino se encuentra en 1. Quiere decir que aumentó otras 3 unidades. 1, 2, 3. ¿Eso qué quiere decir? Que como es una constante la que está aumentando, esa pendiente que nosotros tenemos, que se simboliza con m, en este caso va a ser 3. Y va a ser 3 positivo. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos fijar que la línea va hacia arriba. Entonces, esto yo ya lo expliqué en los anteriores videos, pero en este caso, digamos que lo estoy abordando de nuevo para entender qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si nosotros nos fijamos, ya tenemos el valor de la pendiente, o sea que ya podemos hablar con toda seguridad de que la función que describe esa línea es y es igual a 3x menos 5. Y esa sería la función que describe esa línea. Ahora, hay una segunda cuestión. Resulta que a veces vamos a encontrar que no solo hay una recta, sino vamos a encontrar que hay dos o más rectas dentro de un plano. El cuento es que muchas veces vamos a ver rectas con esta característica también. Si ustedes se dan cuenta, esta recta tiene una característica similar a la característica presentada por la recta 1. Llamemos a esta recta 1 y a esta llamémosla recta 2. ¿Qué tienen en común ellas dos? Si ustedes se dan cuenta, vamos a mirar los valores que tienen en b y en m. Entonces, si miramos los valores que tienen en b, esta segunda función, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. En b tenemos que está cortando exactamente en 3 positivo. O sea que la función, si nosotros la escribiéramos de esta forma, sería y es igual a mx, como en este caso es 3 positivo, sería más 3. Lo único que nos faltaría hallar es m. Pero si miramos ese valor de m, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si aquí se encontraba en 3, en el siguiente punto nos damos cuenta que se encuentra en 6, dentro de los valores de y. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que está aumentando 3 puntos exactamente. Y si miramos en el siguiente, el valor que se encuentra en y es 9. Quiere decir que está aumentando 3 puntos, 3 unidades exactamente. Y así sucesivamente. O sea que nosotros podemos concluir que tiene exactamente la misma pendiente de la primera. O sea, 3 positivo.
Si lo escribimos como función se vería así: y es igual a 3x más 3. Ahora, en escritura nosotros podemos darnos cuenta que esta función que tenemos acá y esta función que nosotros tenemos acá tienen unas características muy similares, pero visualmente la característica que las define es que, si ustedes se dan cuenta, son dos líneas que exactamente llevan el mismo espacio todo el tiempo. O sea, si nosotros analizamos entre esta y esta línea, en cualquiera de los puntos donde yo toque, siempre lleva exactamente el mismo espacio. Cuando dos líneas llevan exactamente el mismo espacio siempre y la misma inclinación, significa que son paralelas. Las líneas paralelas entonces se caracterizan porque tienen igual inclinación, aunque ustedes saben que en cálculo no se habla de inclinación, sino se habla de pendiente, o sea que tienen la misma pendiente y que tienen diferente punto de corte. O sea que lo que nos permite definir una línea paralela a otra es que tienen la misma inclinación. Que el punto de corte obviamente no puede ser el mismo, sino sería en la misma recta, ¿sí? Pero hay algo que tener en cuenta: como tienen siempre la misma distancia, entonces eso implica que nunca se van a tocar. Como nunca se van a tocar, entonces esto lo que me va a describir son esas situaciones en las que dos elementos pueden estar muy cercanos pero jamás se tocan. El ejemplo que yo les colocaba la vez pasada es dos carros con la misma velocidad. Si dos vehículos llevan exactamente la misma velocidad, pues automáticamente yo lo que voy a definir es que nunca uno va a alcanzar al otro. Es como si yo pusiera en competencia a dos personas que trabajaran a la misma razón de producción, ¿sí? Digamos un ejemplo: uno de ustedes produce 20 cajas por día de determinado producto y llega un nuevo empleado y hace exactamente el mismo número, 20 cajas por día. Y como hace exactamente el mismo número, 20 cajas por día, el hecho de que usted haya entrado antes ya hace que el otro jamás lo pueda alcanzar en el nivel de producción que usted realiza. ¿Por qué? Porque usted siempre le va a llevar la misma ventaja, siempre le va a llevar esas mismas 20 cajas de ventaja. En este caso, nosotros no vamos a hablar de ventaja por unidades de producción, sino vamos a hablar de ventajas por la pendiente. A pesar de que ambas tienen la misma pendiente, el hecho de que tengan diferente punto de corte ya automáticamente hace que una esté avanzando más que la otra. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí en 0, cuando x vale 0, esta vale 3 y esta vale menos 5, ¿sí? Cuando x vale 1, esta vale 6 y esta vale menos 2. O sea, ya automáticamente, a pesar de que se encuentran en el mismo lugar, en el mismo valor de x, una tiene un valor mayor que la otra. Entonces eso ya implica ciertas diferencias. El problema es que, como hablamos que la pendiente siempre es la misma, nunca se van a encontrar la una con la otra. Eso en cuestión en paralelas. Ahora, resulta que las paralelas no es la única situación que a veces se nos va a presentar. A veces nosotros vamos a encontrar situaciones en las que existen otro tipo de rectas, y esas rectas son las rectas perpendiculares. Se las voy a mostrar de la siguiente forma. Esta es una recta perpendicular a las otras dos. ¿Qué característica tiene esa recta con respecto a las otras? Lo primero que vamos a aclarar es que esta se va a dibujar trazando exactamente 90 grados con respecto a la primera. Si ustedes se dan cuenta, mientras las otras tienen una pendiente positiva, esta tiene una pendiente negativa. O sea que el primer cambio que tiene una recta con respecto a una perpendicular es que las pendientes son de signo opuesto. Porque si la primera recta que yo hubiera dibujado es esta, negativa, para poder dibujar una perpendicular, obligatoriamente la otra debe ser positiva. O sea que la primera cualidad que nosotros vamos a tener en rectas paralelas es que ambas tienen exactamente la misma inclinación, y cuando hablamos de rectas perpendiculares tienen una dirección opuesta a la otra. O sea que aquí estamos hablando de una tercera recta, la recta 3. Ya sabiendo eso, fíjense que puede tener exactamente el mismo punto de corte, ¿sí? Pero la inclinación es totalmente opuesta, o sea, la pendiente es opuesta a lo otro. Ahora fijémonos en otra cosa. Si ustedes se acuerdan acá, fíjense que la pendiente tiene una cualidad, y esa cualidad es que no nos está dando valores exactos. Ya automáticamente entonces yo defino, el resultado va a ser una fracción.
cuando yo tengo una pendiente 1, si yo voy a buscar una pendiente que sea perpendicular a la anterior, primero tengo que hacer la inversa en signo. O sea que si esa pendiente primera es positiva, la segunda pendiente va a ser negativa. Y 2, es totalmente inversa. ¿Totalmente inversa a qué se refiere? Calculen que todo número, el número que a usted se le ocurra, se puede escribir como una fracción. Digamos, si yo tengo 3, esa fracción yo la puedo escribir como 3 sobre 1. Si a mí me hablan de invertirla, básicamente es darle la vuelta. O sea, en este caso quedaría como un tercio. Y es que cuando nosotros hablamos de rectas perpendiculares, es el inverso total. O sea, es el inverso en signo y es el inverso también en posición. O sea que si yo tengo una primera pendiente que fuera 3 positivo, la pendiente del otro automáticamente va a ser el total inverso. O sea, sería menos y también inverso en posición. O sea, si ese 3 escrito como fracción es 3 sobre 1, lo convertiremos en un tercio. Y esa sería la segunda pendiente. Entonces, para eso hay una serie de procesos. Si yo necesito encontrar una recta perpendicular a otra, se hace el siguiente proceso. Uno es hacerlo visualmente, como lo hemos hecho anteriormente. Pero si usted ya no lo puede hacer visualmente, que en este caso se dificulta más porque, como les indico, necesariamente una de las dos pendientes va a ser fracción. Entonces, en ese caso, tendremos que recurrir a hacerlo por operaciones. Si ustedes se acuerdan, cuando yo tengo un conjunto de puntos y me piden hallar cuál es la función de una recta, yo hacía el siguiente procedimiento. Digamos, si a mí me dicen, tengo una recta que pasa por 9,-5 y también pasa por 3,-1 y me dicen, halle la función de esa recta. Vamos a llamarla recta 1. Usted básicamente hallaba m, identificando quién era x1, y1, x2 y y2. Ya teniendo quién es x1 y y1, pues usted lo reemplazaba en la fórmula, que era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, en vez de escribir y2, lo que nosotros colocábamos era el valor del segundo y, o sea, en este caso menos 1. Luego colocábamos un menos, que es obligatorio. Y luego mencionábamos a y1, que en este caso era menos 5. Hacíamos lo mismo en la parte inferior. Colocábamos x2, que en este caso es 3, menos el valor de x1, que en este caso es 9. Y hacíamos la operación. Menos 1 menos menos 5. Ustedes saben que menos y menos se convierte en más. Entonces sería como tener menos 1 más 5. Esto siempre lo vamos a resolver como monedas que debo y monedas que tengo. Las negativas son monedas que debo, las positivas son monedas que tengo. O sea que en este caso debo una moneda y tengo 5 monedas. Pago lo que debo y me quedan, en este caso, 4 monedas. Ahora hacemos lo mismo en la parte inferior. 3 menos 9. 3 menos 9 me da, es lo mismo que tengo 3 monedas y debo 9 monedas. Pago con esas 3 y quedo debiendo 6 monedas. Lo primero que usted tiene que hacer con la pendiente es simplificarla. Entonces, para simplificarla, ¿usted qué hace? Sencillamente pues mira por qué valor puede dividir arriba y abajo que sea exactamente el mismo. Como en este caso 4 y 6 los puedo dividir ambos por 2, lo haré en este caso. Así que me queda 2 sobre 3. Como ustedes se dan cuenta, hay un signo en la parte de abajo. Siempre que abajo, que eso les va a pasar mucho en este tema, les quede un signo negativo, usted no se complique, o colóquelo al frente o colóquelo arriba, da lo mismo, ¿listo? Yo preferiblemente siempre lo coloco en la parte de arriba para evitar complicaciones y poderlo trabajar en la forma adecuada. O sea que en este caso la pendiente de esta recta sería menos 2 tercios. Luego de eso ustedes hallaban b. B lo hallaban con la fórmula y menos mx. Entonces hacíamos esto, b es igual, para poder determinar y y x tomábamos cualquiera de los dos puntos. Entonces tomábamos, en este caso voy a tomar 3, menos 1 y yo ya sé quién es x y yo ya sé quién es y y los reemplazo acá. O sea que en este caso sería menos 1 menos el valor de m, que en este caso es menos 2 tercios, y el valor de x, que en este caso es 3.
Para poder operar, obviamente yo tengo que volverlo de una forma en la que se pueda operar. Entonces lo que yo hago es coloco ese 3 como si fuera una fracción, agregando un 1 debajo. Ya teniendo eso, pues multiplicaba lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. Menos 2 por 3 da menos 6. Y 3 por 1 da 3. Simplifico si puedo simplificar. En este caso se puede simplificar. A ambos les puedo sacar tercera. Entonces, como ustedes saben, tercera de menos 6 es menos 2. Y tercera de 3 es 1. Y otra cosa que debemos tener claro es que siempre que yo tenga una fracción que arriba y que abajo tenga un 1, sencillamente dejo el valor de arriba. O sea que en este caso el resultado de esa operación me dio menos 2. ¿Qué hago? Continúo la operación. Me queda menos 1, que es lo que yo tenía, y el menos que tengo acá. Y coloco el valor de la operación que acabo de realizar, menos 2. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tengo menos 1 menos menos 2. Menos y menos se convierte en más. O sea que esto me queda así. B es igual a menos 1 más 2. Y hago la operación entre menos 1 más 2. Menos 1 más 2, debo una moneda, tengo dos monedas, pago lo que debo y me quedaría en este caso una moneda. Entonces, si a mí me pidieran hallar la función de esta recta, pues yo ya sé básicamente lo que tengo que colocar es que y es igual a la pendiente, que es menos 2 tercios, siempre acompañado de una x, más el valor de b, en este caso más 1. Esta sería la función de esa primera recta. Ahora, ¿eso para qué lo debo tener claro? Lo debo tener claro porque es lo más elemental que usted debe saber de esto, de hallar funciones de rectas. Lo siguiente es qué pasaría si a mí me piden halla ahora la recta perpendicular a esos dos puntos que yo tengo. Ya lo habíamos visto en paralelas, ahora lo vamos a ver en perpendiculares. Entonces, en este caso me van a hablar de una segunda recta. Esta segunda recta me van a decir que es perpendicular y generalmente me van a dar un punto adicional. Entonces, digamos un ejemplo, me pueden decir que pasa por menos 5,1. ¿Listo? Me dicen que hay una segunda recta que es perpendicular y que pasa por menos 5,1. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en este caso tengo tres datos de esa segunda recta. Me piden hallar una función de esta. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo tengo? Tengo el valor de x, tengo el valor de y m es lo único que me faltaría. Pero el cuento es esa m como yo la calculo. Entonces, póngale mucha atención. Vamos a tomar en cuenta los datos de la primera recta. Siempre vamos a hacerlos basados con los de la primera recta. En este caso voy a tomar la pendiente únicamente. La pendiente fue menos 2 tercios. Entonces, a esa pendiente la vamos a llamar pendiente 1. La pendiente 1 es menos 2 tercios. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la pendiente 2 va a ser el total inverso de esta que nosotros tenemos. Entonces, va a ser inversa en signo, o sea que esta automáticamente ya no va a ser menos 2 tercios, sino va a ser más 2 tercios. Y no solamente en signo, va a ser inversa en posición. Entonces, ¿cómo así en posición? Lo que vamos a hacer básicamente es esta fracción que nosotros tenemos, la vamos a invertir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como 3 medios. Y esa sería la pendiente número 2. O sea, fíjense cuáles son los pasos. Lo primero que usted va a hacer es cambiarle el signo y lo siguiente, invertirla. En el caso de que sea un número entero, digamos un ejemplo, yo tengo acá 8, usted le cambia el signo, quedaría como menos 8 y después la invierte. Entonces, ¿cómo usted sabe cómo invertirla? Recuerde que todo número entero se puede escribir como una fracción, colocándole simplemente un 1 debajo. O sea que si usted la llega a invertir, va a verse así, la invierte en posición. Y como ustedes saben, el signo cuando se encuentra en la parte de abajo, pues sencillamente se lo coloca al número de arriba y va a significar exactamente lo mismo, solo que para operaciones sería mucho más sencillo realizar si tuviera el signo en la parte de arriba. Entonces, básicamente ese es el proceso que ustedes van a hacer siempre con esa primera pendiente, para poder encontrar la pendiente de una perpendicular. Invierten el signo y invierten la posición.
Entonces ya tenemos la segunda pendiente, que en este caso es 3 medios, y vamos a hacer la operación con ellos. Entonces en este caso ya usted no tiene que hallar m, porque ya tenemos el valor de m, que es la segunda pendiente, y lo único que tenemos que hallar es b. B siempre se va a hallar con la misma fórmula, y menos mx. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores. Ya tenemos el valor de x, que en este caso es el valor de y, que en este caso es 1, el valor de m, que en este caso es 3 medios, y el valor de x, que en este caso es menos 5. Y hacemos exactamente los mismos pasos que hemos hecho siempre. Entonces trazamos una línea, colocamos un 1 debajo, multiplicamos el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Entonces 3 por menos 5 me da menos 15, 2 por 1 me da 2. Y bajamos el resto de elementos, 1 y el menos. Luego hacemos lo de los dobles signos, entonces menos y menos se convierte en más, o sea que me queda como b es igual a 1 más 15 medios. Y una vez ya tenemos esto, hacemos la suma de fracciones. Como siempre, aplicamos carita feliz. Entonces en este caso vamos a multiplicar 1 por 2, que me daría 2, 15 por 1, que me daría 15, 1 por 2, que me daría 2, y el signo que nosotros tenemos en este caso, que es más. El resultado de esa operación me va a dar el valor de b. Entonces 2 más 15 me da 17, y el de abajo siempre queda igual. Si se puede simplificar, se simplifica, y si no, se deja así, como en este caso se deja así. Entonces ya tenemos el valor de b y tenemos el valor de m. Ya lo único que nos queda es construir la función. Entonces en este caso la función sería y es igual a mx más b. O sea, y es igual al valor de m, que en este caso es 3 medios, de x, más b, que en este caso es 17 medios. Y esa sería la segunda función. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros tenemos de la segunda función con respecto a la primera? Básicamente, punto de corte puede ser el mismo o puede ser diferente. En este caso nos dio diferente. Y lo segundo, la pendiente de la primera es la inversa total de la segunda pendiente. Como ustedes ven, en esta nos dio menos 2 tercios y esta pendiente nos dio 3 medios. Inverso en signo, y no solamente en signo sino en posición. Se invierte literalmente esa fracción que nosotros tenemos inicialmente. Listo. Entonces, como ustedes ven, este cuento de las pendientes lo que nos sirve para traducir básicamente es estas rectas que nosotros vemos acá, convertirlas ya a funciones. La función sirve, obviamente, como lo vimos en el video pasado, nos sirve para determinar qué es lo que va a suceder con esto. O sea que ya teniendo la pendiente de la primera función, yo sé qué va a suceder con esto a futuro. Con la de la segunda función voy a saber qué va a pasar con esto a futuro. Y con la función de la recta perpendicular yo sé qué va a suceder con esto a futuro. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros no debemos pensar en esto solamente como rectas en un plano, sino lo tenemos que pensar como una situación que se está describiendo a través de una gráfica. Por lo menos si esto fuera la gráfica de 3 empresas, estamos hablando de empresa 1, empresa 2, empresa 3, yo sé que la empresa 2 tiene una ventaja sobre la empresa 1, porque en el mismo tiempo está ganando más. O sea, cuando estamos hablando de determinado X, ustedes saben que siempre que hablamos de rendimiento, rentabilidad, siempre vamos a tener una variable que es tiempo y la otra que va a ser ganancias. Entonces, el tiempo, como ustedes bien lo saben y se los he explicado varias veces, el tiempo siempre va a ser X. O sea que lo que nosotros podemos definir cada vez que vamos avanzando a través del tiempo es que mientras la empresa 1 tiene determinadas ganancias, la empresa 2 va a tener unas ganancias superiores y siempre se van a llevar la misma ventaja. Pero si hablamos de la empresa 3 tiene un efecto contrario, totalmente contrario, porque a medida que está avanzando el tiempo, la empresa 3 en vez de ganar, lo que está haciendo es que va disminuyendo su capital o sus ganancias. Entonces ya eso me permite entender que cuando me hablan de algo que es perpendicular,
no solamente me están hablando de una gráfica que se ve con dirección opuesta, sino que si lo hablamos en términos de una situación, va a decir que es una situación totalmente opuesta a la que está pasando la primera recta. En este caso, si la primera recta va en ganancia, significa que la recta perpendicular a esta va a ir en pérdida. Ahora vamos a verlo dentro de una situación como para entender un poquito más de esto. Imaginémonos que tenemos esta situación. Hay dos vehículos. El primer vehículo recorre en un tiempo de 5 segundos, ha recorrido 12 metros. Y cuando han recorrido un tiempo de 10 segundos, el otro vehículo ha recorrido 40 metros. Ahora, hay un segundo vehículo. El primer vehículo va a ser este azul, el segundo vehículo va a ser este amarillo. Este segundo vehículo tiene una cuestión, y es que su tendencia es totalmente perpendicular a la anterior. Ya vamos a entender qué sería ser perpendicular acá. Y lo segundo es que en el tiempo 5 ha recorrido 4 metros. Entonces fíjense que ya me están dando la información del primero, me están dando la información del segundo, me dicen que su tendencia es perpendicular. Entonces ya lo vamos a ver qué significa eso de tener una tendencia perpendicular. Lo primero que ustedes van a hacer, como siempre, es identificar quién es X y quién es Y. Pero, como ustedes ya saben, tiempo siempre va a ser X y lo demás siempre va a ser Y. O sea que yo ya tengo mi primer X, mi primer Y, vamos a tener mi segundo X y mi segundo Y. ¿Listo? Ya teniendo eso, pues lo primero que ustedes van a hacer es hallar la pendiente. Siempre vamos a partir por el que tenemos los datos completos. Entonces, la pendiente yo ya sé que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y vamos a reemplazar los datos. O sea que en este caso me va a quedar que la pendiente es 40 menos 12 sobre X2, que en este caso es 10, menos X1, que en este caso es 5. 40 menos 12 es 28 y 10 menos 5 da 5. ¿Qué significa esta respuesta? Como estamos hablando de tiempo y distancia, en este caso lo que nosotros tenemos como resultado acá es la velocidad que maneja en todo tiempo. Lo primero es, como la velocidad es positiva, entonces yo sé que el auto va andando cada vez aumentando la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. O sea que esto lo que nos está diciendo es que este vehículo cada 5 segundos anda 28 metros. Es lo primero que nosotros debemos entender. O también nosotros lo podemos convertir a números decimales y pues obviamente nos quedaría más fácil de entender esto que está sucediendo ahí. Entonces, recomendación para dividir, en este caso, usted lo que va a hacer 28 dividido 5. Algo que yo siempre les he dicho, la división por 5 es muy fácil. ¿Por qué? Porque usted simplemente duplica la cantidad y corre una coma. ¿Cómo así duplica la cantidad? Doble de 28 es 56, corre una coma, la va a correr de derecha a izquierda. Y me queda que es 5.6. Eso es un truco que les puede servir mucho siempre que estén dividiendo por 5. Entonces, en este caso tenemos que 28 dividido 5 nos da 5.6. ¿Qué significa eso? Que este vehículo, el vehículo 1, o sea este azulito, está andando 5.6 metros por cada segundo que pasa. Esa sería la velocidad que maneja. O también lo podemos entender como fracción, que es que anda 28 metros cada 5 segundos. Y estamos exactamente diciendo lo mismo, uno en fracción, el otro en decimal. Ya teniendo claro esto, entonces yo sé que la velocidad es positiva, quiere decir que el vehículo está avanzando. Lo siguiente que yo voy a hallar es B. B, como siempre ustedes saben que se halla con Y menos MX. Entonces reemplazamos los valores. Obviamente para eso voy a escoger uno de los dos datos que yo tengo acá. Tomo cualquiera de las dos parejas de datos. En este caso voy a tomar esta segunda pareja de datos y los voy a reemplazar acá.
Entonces me va a quedar así. Me va a quedar b es igual a y, que en este caso va a ser 40, menos m, que en este caso vamos a tomarlo siempre en fracción, 28 sobre 5, entre paréntesis para no confundirnos, y x, que en este caso es 10. Pueden tomar cualquiera de las dos parejas, igual el resultado va a ser el mismo. Entonces hago la operación, ya saben que coloco un 1 debajo, multiplico el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. 28 por 10 me da 280, y 5 por 1 da 5. Y como ustedes ven, esta fracción se puede simplificar. 280 y 5 le puedo sacar quinta. Entonces quinta de 280 es 56, quinta de 5 es 1. O sea que me queda como 56 sobre 1 es igual a 56. O sea que esto me quedaría así. B es igual a 40 menos, y el valor que me da esta operación, que es 56. O sea que en este caso el valor de B es menos 16. Ya tenemos que la primera función, o sea la función de este vehículo, va a ser y es igual a m, que en este caso fue 28 quintos, de x menos b, que en este caso es menos 16. Y esa sería la primera función. O sea que con esta función yo ya puedo saber, digamos, yo ya puedo averiguar, yo tengo los datos a los 5 segundos, a los 10 segundos. Si yo quisiera saber a los 20 segundos, ¿qué debería hacer? En vez de x coloco 20, lo multiplico por 28 quintos, luego le resto 16 y el resultado que me dé va a ser la distancia que va a recorrer este vehículo cuando tenga 20 segundos. Entonces fíjense que las funciones me sirven es para saber qué va a suceder más adelante. Pero bueno, en este caso no estamos hablando de eso, sino lo que vamos a hablar es de perpendiculares. Entonces, como sabemos que el otro vehículo tiene un comportamiento perpendicular al primero, entonces vamos a hallar primero la función y luego vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces tomamos que como es perpendicular, la pendiente del segundo, va a ser el total inverso de la pendiente del primero, o sea, va a cambiar en signo y va a cambiar en posición, o sea que se nos va a ver algo así. Entonces vamos a tomar la pendiente del primero. La pendiente del primero es 28 quintos. Quiere decir que la otra va a sufrir dos transformaciones. La primera, que es de signo, o sea que nos va a quedar como menos 28 quintos, y la segunda, que va a ser de posición. O sea que lo que vamos a hacer es invertirla literalmente. O sea, es la inversa. ¿Qué hacemos? Le damos la vuelta, entonces me queda 5 sobre 28. Pero como ustedes saben que me quedaría el menos abajo y el menos nunca se deja abajo en una fracción, se lo vamos a dejar arriba. O sea que ya tenemos la segunda pendiente, que en este caso es menos 5/28. Ya teniendo eso, ya simplemente reemplazamos. Entonces la pendiente 2 ya sabemos que es menos 5 sobre 28. Y lo que hacemos es tomar los datos que nos entregaron. Entonces el otro dato que me dieron es que en el tiempo 5 lleva 4 metros. O sea que ya me entregaron una coordenada. La coordenada es 5,4, porque ya sabemos que tiempo siempre va a ser x y distancia en este caso va a ser y. Así que ya teniendo esto, lo único que hacemos es hallar b. B es igual a y menos mx. O sea que en este caso b es igual a y, que es 4, menos m, que en este caso es menos 5/28, por x, que en este caso es 5. Y hacemos la operación. Colocamos un 1 debajo y multiplicamos. Menos 5 por 5 da menos 25 y 1 por 28 da 28. Desafortunadamente esta no se puede simplificar. Bajamos el resto de elementos, bajamos el 4 y el menos, y me queda que b es igual a 4 menos 25/28. Ustedes saben que menos y menos se convierte en más, o sea que me queda b es igual a 4 más 25/28. Y para poderlos operar le coloco un 1 debajo y aplico carita feliz, como es una suma. Recuerden que carita feliz se aplica para sumas y restas. Entonces multiplicamos 4 por 28 me da 112, 25 por 1 me da 25, el más lo colocamos en medio, trazamos la línea
y colocamos el resultado de multiplicar estos dos. 1 por 28 me da 28. Hago la operación y me queda que b es igual a 137 sobre 28. Y tampoco se puede simplificar, pero ya tenemos las dos partes de la función. La función de la segunda sería y es igual a m, que en este caso es menos 5/28 de x más 137 sobre 28. Entonces, fíjense las cualidades que tiene. Mientras en la primera la pendiente, la velocidad era positiva, en este la velocidad es negativa. Vamos a ver eso en gráfica cómo se vería. Entonces, vamos a dibujar la primera, 28 quintos de x menos 16. Entonces, fíjense la gráfica de la primera. Esta sería la gráfica que nosotros tenemos del primer vehículo. Como ustedes ven, es un vehículo que está avanzando rápido, puesto que la línea está más inclinada hacia arriba, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que la característica es que está aumentando la distancia con respecto al tiempo que nosotros estamos tomando. Ahora miremos la segunda gráfica. Y es igual a menos 5/28 de x más 137/28. Y lo que podemos ver de la segunda gráfica, como la vemos en azul, es que nos muestra un comportamiento totalmente distinto. Mientras el otro vehículo, el primer vehículo, va aumentando la distancia con respecto al tiempo, el otro vehículo, lo que nosotros podemos ver es que al contrario, a medida que va pasando el tiempo, la distancia va disminuyendo. Interpretar esto lo que me dice es que a medida que va pasando el tiempo, la distancia va aumentando. Quiere decir que el vehículo que está con la línea verde está cada vez a mayor distancia de su punto inicial, ¿sí? O sea que si nosotros lo interpretamos como una situación, significa que este vehículo se está alejando de su vehículo, de su punto de origen. Quiere decir que a medida que está aumentando el tiempo, la distancia entre el punto de origen va a ser cada vez mayor. En cambio, si nosotros miramos, la característica del segundo vehículo es diferente. A medida que pasa el tiempo, la distancia cada vez va disminuyendo. En pocas palabras, nosotros lo podemos interpretar como que es un vehículo que no va en esta dirección como nosotros nos imaginamos, sino es un vehículo que se está devolviendo. O sea, cada vez, a medida que va aumentando el tiempo, hay una reducción en su distancia. Entonces, fíjense que yo debo tener mucho cuidado con las gráficas, porque estas líneas siempre me están proyectando una situación real, una situación que puede suceder, y yo tengo que aprender a identificarlas y a leerlas. Entonces, como en este caso, si x significa tiempo y y significa distancia, lo que yo puedo interpretar es que si a medida que voy aumentando el tiempo, la distancia en este va aumentando, en el primero va aumentando, o sea en la línea verde, lo que yo puedo determinar es que en la segunda, a medida que yo voy aumentando el tiempo, la distancia se está reduciendo. Eso significa que cada vez hay menor distancia entre el punto inicial y el punto en el que se encuentra. Entonces, ojo, porque esto no pasa en todas las gráficas. O sea, hay gráficas que no me van a relacionar tiempo con distancia, sino me pueden relacionar tiempo y velocidad. Un ejemplo, si esta gráfica que yo tengo acá no me estuviera relacionando tiempo y distancia, sino me estuviera relacionando tiempo y velocidad, ya la situación cambia. ¿Por qué? Porque, se los voy a explicar acá. Fíjense que si esto ya no fuera, esto sigue siendo tiempo, x va a ser tiempo, pero esto ya no va a ser distancia, y en este caso va a ser velocidad. Lo que me va diciendo es que inicialmente, a medida que va aumentando el tiempo, la velocidad de este va a ir aumentando, es decir, cada vez va más rápido. Entonces yo ya puedo interpretar que la línea verde va más rápido si lo que me están hablando es que y es velocidad, ¿sí? Y por el contrario, la línea azul, si y es velocidad, lo que me está hablando es que entre más aumenta el tiempo, lo que me está diciendo es que cada vez va más lento, cada vez disminuye más.
Entonces fíjense cómo el solo hecho de que el eje Y cambie de variable, ya automáticamente le cambia el sentido a esto. En cambio, como lo vimos ahorita, si Y no es velocidad, si no es distancia, entonces ya no significa que sea más rápido, ya lo que significa es que cada vez está más lejos. Y en cambio, en vez de ir más lento, significa que cada vez va más cerca del punto inicial. Entonces, eso es una de las cosas importantes que ustedes tienen que aprender a leer de las gráficas. Las gráficas no solamente son líneas porque sí, sino cada cosa tiene un significado y me está representando una situación real o puede ser una situación imaginaria, pero siempre me están arrojando una información que digamos yo puedo interpretar de acuerdo a las variables que esté manejando. Bueno muchachos, entonces eso es básicamente como yo puedo interpretar una situación de perpendicularidad. O sea, cuando a mí me hablan que una situación es perpendicular o presenta un comportamiento perpendicular a otro, automáticamente yo lo asumo como el inverso. Como lo vimos en esta situación, mientras uno se está alejando de su punto de inicio, el otro, por el contrario, se está acercando. Si hablamos en términos de velocidad, si uno está aumentando la velocidad, el otro la está disminuyendo. Pero siempre la palabra perpendicular vamos a analizarlo como un comportamiento totalmente inverso al primero. Espero esto les sirva mucho y nos veremos pues en otra clase. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.